Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a meternos en un nuevo capítulo de la historia de la Iglesia en América, conocido como Castilla del Oro. Este nombre se le daba a la región de Centroamérica y parte de lo que hoy es Panamá, un lugar que se convirtió en punto estratégico para la conquista, el comercio y también para la expansión del cristianismo. Vamos a ver cómo se desarrolló la colonización en esta zona, qué papel tuvo la Iglesia y cuáles fueron los desafíos que se encontraron en medio de tantas tensiones y oportunidades. Así que los invito a quedarse y recorrer juntos este nuevo capítulo. Nuestros convertidores tomábanles el oro, e aún las mujeres, e los hijos, e los otros bienes, e dejábanlos con nombre de bautizados. Esto lo dijo Gonzalo Fernández de Oviedo. En 1509 se le concedió a Diego de Nicuesa el mando de una expedición que debía colonizar la región de Veragua. Este era el nombre que se le daba a una zona de límites mal definidos, que incluía parte de Centroamérica y de Panamá. La expedición, sin embargo, no tuvo buen éxito y a la postre los sobrevivientes tuvieron que acogerse a la dudosa hospitalidad de sus compatriotas que poco antes habían fundado la colonia de Santa María la Antigua en el Golfo de Urabá. Estos otros colonos no recibieron bien a Nicuesa y finalmente le dieron un viejo bergantín para que él y los suyos regresaran a España o a la Española. Todos ellos se perdieron en alta mar. La colonia de Santa María la Antigua, donde se refugió Nicuesa y que tan mal lo recibió, había sido fundada en 1510 por una expedición al mando del bachiller Martín de Enciso. Allí también hubo discordias, en parte por la mala administración de Enciso, que parecía incapaz de organizar la vida de la pequeña comunidad y de proveerle alimentos. A la postred, Vasco Núñez de Balboa, un intrépido aventurero que se había unido ilegalmente a la expedición, logró hacerse del poder. Enciso fue depuesto y enviado de regreso a España, donde se dedicó a socavar en la corte la autoridad de Balboa. Entretanto, Balboa demostró ser uno de los mejores dirigentes de toda la empresa colonizadora. Pronto se ganó la amistad de los indios de la región vecina, con lo cual pudo obtener alimentos para su gente y sobre todo oro que enviar a España para granjearse la simpatía de la corona. A los pocos meses de adueñarse de la colonia, en la primavera de 1511, inició un viaje de exploración hacia el oeste. Su marcha fue pausada, pues en cada nuevo cacicazgo se detenía a establecer buenas relaciones con el cacique y los suyos. En las pocas ocasiones en que hizo uso de la fuerza, fue muy comedido y se aseguró de hacerlo como aliado de alguno de los jefes indios cuyos territorios eran atacados por otros. Pronto, los indios le mostraron gran respeto y aún afecto. Fuera por miedo o por cualquier otra razón, el hecho es que la expedición de Balboa contó con abastecimientos, oro y mujeres provistos por los indios. Cuando algún jefe indio se mostraba dispuesto a ello, Balboa lo hacía bautizar junto a los de su pueblo, aunque casi siempre con escasísima preparación o explicación de lo que aquel rito significaba. Cuando más se le decía que mediante él se harían cristianos, y por tanto es probable que muchos caciques entendieran que lo que estaban haciendo era comprometiéndose a una alianza con Balboa, a quien llamaban Tiba, es decir, cacique cristiano. Al año siguiente, tras enviar a España el oro obtenido hasta entonces y recibir de Fernando la confirmación de su cargo, gobernador de la provincia del Darién, Balboa dirigió otra campaña de exploración, aunque ahora no hacia el oeste, sino hacia el sur del Golfo de Urabá, internándose por sus ríos. Allí encontró también mucho oro labrado. Pero al indagar acerca del lugar de donde venía, los indios le dijeron que era labrado en tierras del cacique de Beiba, a cierta distancia hacia el este, y que ese cacique no tenía minas, sino que lo obtenía de otros indios muy aguerridos aún más lejos.
En vista de tales noticias, Balboa desistió de esa empresa y se dedicó a proyectar otra de mayor envergadura. En su expedición de 1511 hacia el oeste, Balboa había recibido noticias repetidas de un gran mar que se extendía al sur del Istmo y en el cual navegaban barcos tan grandes como los de los españoles, según le dijo el hijo del cacique de Conagre. De todo esto, el gobernador del Darién le mandó un informe al rey, diciéndole que la tierra era rica en oro, que había todo un mar que explorar y reinos que conquistar, y que para ello le rogaba le enviara un contingente de 1000 hombres. Pero lo que recibió fueron noticias de que Fernando y sus consejeros, al comenzar a percibirse de la magnitud de la operación, no creían que debería quedar en manos de un aventurero como Balboa, y que habían nombrado a Pedrarias Dávila para dirigir la nueva expedición, y también para sustituir a Balboa. En todo ello se veía también la mano del bachiller Enciso, quien se preparaba a regresar con Pedrarias. En vista de tales nuevas, no le quedaba a Balboa otro recurso que mostrar su habilidad. Con un puñado de hombres y con la ayuda de muchísimos indios, se dirigió hacia el Mar del Sur. Aunque era la época de las lluvias y por tanto lo aconsejable era esperar unos meses, el arrojado aventurero y los suyos se pusieron en marcha. Una vez más, la amistad y el apoyo de los indios fueron de gran valor, pues la expedición no se extravió ni una sola vez, sino que marchó directamente hacia su objetivo. El único hecho bélico fue la toma de una aldea que pudo ofrecerles resistencia y que pertenecía a un bando enemigo de los indios que los ayudaban. A fines de septiembre de 1513, Balboa vio por primera vez el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur, por haberlo encontrado marchando en esa dirección. Poco después, en una ceremonia formal, tomó posesión de él en nombre de la corona española. Al regreso se dio un incidente que manchó la carrera de Balboa. El cacique de Pácara, que según otros indios tenía minas de oro, se negó a decirles a los españoles dónde estaban. De hecho, no había tales minas. Pero los españoles le echaron los perros al cacique y a varios de sus lugartenientes y después quemaron sus cuerpos. La comisión real entregada a Pedrarias Dávila le daba a la región el nombre de Castilla del Oro, en lo cual puede verse el impacto producido por los informes de Balboa y por el oro que había mandado. Recuérdese que en esa época no se conocían todavía los tesoros de México y del Perú. Tan seguros y prometedores eran los planes del rey y sus consejeros que obtuvieron del Papa que Santa María la Antigua fuera hecha cabecera de diócesis y nombraron para ocupar su episcopado al franciscano Fray Juan de Quevedo. Sin embargo, los resultados de la expedición de Pedrarias y el gobierno ulterior de este fueron todo lo contrario de lo que se esperaba. El propio Pedrarias era un hombre enfermo que rara vez marchaba con sus tropas y que no se preocupaba por limitar o castigar los desmanes de las mismas. Su lugarteniente, un tal Ayora, era cruel y codicioso. Tan pronto como llegaron a Santa María, muchos de los expedicionarios enfermaron, al tiempo que Ayora destruía la labor diplomática de Balboa enemistándose a los indios. Cuando algunos caciques le trajeron comida y le hicieron fiesta, Ayora los hizo prisioneros y los mató porque no le trajeron suficiente oro. Muchos indios fueron repartidos en encomienda. Finalmente, todos los indios vecinos huyeron y se escondieron. Los españoles saquearon sus boyos y robaron sus cosechas, pero pronto empezaron a pasar hambre. Ningún español se atrevía a salir de Santa María sin un fuerte contingente armado, porque los indios los atacaban. Cuando salían en fuerza, los indios se escondían. Se dice que más de 500 españoles murieron, muchos de ellos de hambre. La prometedora Castilla del Oro se había tornado un infierno. El obispo Quevedo, que había venido con autoridad de veedor, decidió regresar a España con intención de informar al rey de los malos manejos de Pedrarias y sus lugartenientes.
Muchos otros insistían en sus deseos de partir para Cuba o la Española. Dada la escasez de víveres, el gobernador no pudo sino dejarlos ir. Entre los que partieron se contaban los misioneros franciscanos enviados en la expedición, que decidieron marcharse a la Española tanto porque no veían posibilidad alguna de éxito en su empresa, como en señal de protesta contra lo que estaba teniendo lugar. Balboa, que estorbaba a Pedrarias, fue enviado en una misión sin sentido hacia el Mar del Sur. El aventurero salió, aunque de mala gana, y confiado en que cuando la corte recibiera noticias de lo que sucedía, Pedrarias sería destituido. Pero el gobernador logró interceptar algunas de sus comunicaciones dirigidas a sus partidarios en España, lo acusó de traidor y en 1519 lo hizo ejecutar. Fue entonces, en parte por borrar la memoria del explorador, que Pedrarias marchó hacia el Mar del Sur. Tomó posesión de él de nuevo como si Balboa nunca hubiera estado allí y fundó en sus costas la ciudad de Panamá. Por largo tiempo, la antes prometedora Castilla del Oro resultó ser una pesadilla para los colonizadores españoles, hasta que, con la conquista del Perú, se volvió importante puente entre los dos océanos. Aparte de las visitas a las costas centroamericanas por parte de Colón y de otros navegantes, la primera exploración de ese territorio fue la de la expedición de Gil González Dávila en 1522, bajo la jurisdicción de Pedrarias Dávila. Lo acompañaba el sacerdote Diego de Agüero, que fue el primer sacerdote en visitar el interior de Costa Rica y Nicaragua. Según una cuenta detallada, se bautizaron en esa expedición 9.287 indios, aunque en su informe al rey, a la sazón Carlos V, Gil González habla de 32.000 conversos. En todo caso, de la profundidad de tales conversiones podrá el lector hacerse una idea con solo tener en cuenta que en la provincia de Guanacaste, en territorios del cacique Nicoya, se bautizaron 6.063 personas tras 10 días de enseñanza cristiana. Aunque los informes de los expedicionarios dan a entender lo contrario, hubo casos de explotación y abusos, y la cita que le hemos puesto a este presente capítulo se refiere concretamente a esta expedición. Al año siguiente, a base de la exploración de Gil González, Pedrarias Dávila envió una nueva expedición al mando de Francisco Fernández de Córdoba. Por lo que interesa a la historia posterior, es interesante notar que esa expedición fue costeada en parte por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y que Hernando de Soto formaba parte de ella. En 1524, Fernández de Córdoba fundó las ciudades de León y Granada, pero poco después Pedrarias Dávila sospechó que su lugarteniente estaba en contacto con Hernán Cortés, con el propósito de colocar su colonia bajo el mando del conquistador de México. Pedrarias marchó entonces a Nicaragua e hizo procesar y ejecutar a Fernández de Córdoba en la plaza pública de León. A partir de entonces, Pedrarias quedó como gobernador de Nicaragua. En 1531 le fue concedida a León la categoría de sede episcopal, y por algún tiempo su obispo fue cabeza de la iglesia en la mayor parte de Centroamérica. Desde Nicaragua se dirigieron entonces otras expediciones hacia Costa Rica. Una de estas, al mando de Diego Gutiérrez, fue atacada por los indios y solo escaparon con vida el capellán y otro español que después relató los crímenes que provocaron la venganza de los indios. Acontecimientos semejantes tuvieron lugar repetidamente, sobre todo después de la conquista de México. Por doquiera aparecía un nuevo capitán que aspiraba a ser otro Cortés, sin percatarse de que las circunstancias en Centroamérica eran muy distintas. Pero poco a poco se fueron fundando las que son hoy las principales ciudades de Centroamérica, y los indios se fueron convirtiendo unas veces por fuerza y otras sencillamente dejándose llevar por el prestigio del poderío español. Quizás el más interesante capítulo de la historia eclesiástica de Centroamérica en aquellos primeros años es el que se refiere
al padre Juan de Estrada Rábago. Este era una combinación de franciscano renegado, conquistador ambicioso, misionero benévolo para con los indios y cortesano fracasado. Estrada estaba a punto de regresar a España en obediencia a una cédula real que ordenaba que todos los ex religiosos que se encontraran en Indias regresaran a la península, cuando se enteró de que Juan Caballón, quien había sido comisionado por la Audiencia de Guatemala para conquistar a Costa Rica, no contaba con los fondos necesarios para la empresa. Estrada ofreció los suyos y se unió a la expedición. A la postre quedó a cargo de la nueva colonia, donde con una sola expedición evitó toda violencia contra los indios. Aún más, aprendió la lengua de los naturales del lugar y recorrió buena parte de la región construyendo iglesias, catequizando y bautizando. Con sus propios fondos compró ropas, alimentos y semillas que hizo distribuir tanto entre los españoles como entre los indios. Pronto le fueron enviados desde México 12 franciscanos para ayudarle en su labor evangelizadora. Ante la corte, Estrada hacía gestiones para que lo nombraran obispo, puesto que de hecho era el jefe de la empresa colonizadora. Pero lo que más recibió fue el título de vicario de Costa Rica. En 1562 el gobierno de Costa Rica le fue confiado por la corte de Juan Vázquez de Coronado. Pronto surgieron diferencias entre este y el sacerdote, quien se dedicó a continuar su labor misionera, aunque hay indicios de que obstaculizó la obra de gobierno de Vázquez. Estrada partió hacia España con intención de gestionar para sí el episcopado de Costa Rica. Vázquez de Coronado tuvo que enfrentarse entonces a serias dificultades con los indios, a quienes los españoles explotaban cada vez más y que repetidamente se sublevaron. Tras la muerte de su rival, Estrada Rábago regresó a Costa Rica a continuar su labor misionera, aunque sin el título de obispo que tanto ambicionaba. En 1572 volvió definitivamente a España, donde pasó sus últimos días. A fines del siglo XVI, la mayoría de los indios de Centroamérica se llamaba cristiana, pero todavía había grandes regiones que no estaban exploradas, en las que los indios conservaban su independencia. Aún más, en las zonas supuestamente cristianizadas, los sacerdotes eran muy escasos y su labor se hallaba obstaculizada por la enorme mala voluntad que los conquistadores habían creado, con su sed de oro. Castilla del Oro nunca le dio a España el precioso metal que su nombre parecía prometer. Bueno, hasta acá llegamos con este capítulo de Castilla del Oro. Vimos cómo esta región se transformó en un lugar estratégico para la conquista y el comercio, y cómo también allí la iglesia comenzó a echar raíces en medio de luces y sombras. Esta historia nos recuerda que, más allá de las ambiciones humanas, el verdadero tesoro no está en el oro ni en la gloria pasajera, sino en Jesucristo, quien se entregó por nosotros para darnos vida eterna. Como dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Nuestra esperanza no está en las riquezas ni en los imperios, sino en Cristo, el único que salva y el único que permanece para siempre. Gracias por acompañarme en este recorrido. Te invito a dejar tu comentario, compartir el video y seguir sumándote para seguir aprendiendo de la historia y del Evangelio que nunca cambia. Nos vemos en el próximo video.